Primero que nada, es el estado financiero en el que se permite conocer los recursos económicos que utilizó la entidad para alcanzar sus objetivos, clasificados en orden de su disponibilidad y las fuentes de donde provienen. De ahí se divide en dos, en externos e internos. Los externos son las obligaciones con los acreedores y proveedores. No te escuchamos, Rolando. No sé si te mutearon o qué pasó. No está muteado. No, no está muteado, no parece muteado. Le falló la Bueno, conexión. bueno. ¿Se escucha? Sí, ya te escuchamos. ¡A tu puta madre! También se escuchó. ¿Todo bien, compañero? Compañero, ¿todo bien? ¿Problema o algo? Tranquilo, hay tiempo. Bueno, Tranqui, compañero. Se escuchó. ¿ya se escucha? Se escuchó todo. Sí. Ah, qué Sí. bueno. Sí, compañero. Ya jaló el internet. ¿En qué me Profe, quedé? profe, es que chocaron en una parte de la ciudad y nos estamos quedando sin internet a veces. Ok. En un poste de AC. Bueno, Ok. ahora, ¿en qué me quedé? En externa. Externos e internos. En Ah, externo. ok. Bueno, el estado de situación financiera, quedamos que se dividía en dos, en externos e internos. Los externos son las obligaciones con los acreedores y proveedores de bienes y servicios clasificadas por su exigibilidad. Y los internos son la aportación de socios, dueños o propietarios de la empresa, todos ellos a una fecha. ¿Alguien tiene alguna duda con la diferencia entre externos e internos? Solo, o sea, quisiera como quien dice recapitular. Básicamente en externos es cuando es por medio de las obligaciones, cuando son de otra gente fuera de la empresa, mientras que en internos son los mismos que administran y trabajan de ellas. Sí, voy a hacer un comentario. Sí, en el balance general, ahí vemos que, pues que tenemos activos, y esos activos pueden ser dinero en bancos, puede ser la maquinaria o equipo de transporte que compramos, y puede ser que lo hayamos adquirido de dos maneras. Puede haber sido una fuente externa, o sea, que fuimos a un banco con un acreedor bancario y pedimos un préstamo, o mediante proveedores, ¿verdad?, que compramos algo a crédito. O bien, si es interno, tenemos activos porque provino de una fuente interna, fue porque los socios, ¿verdad?, que se consideran fuentes internas, aportaron capital a la empresa, y con ese capital que aportaron, lo usamos para adquirir algunos activos. Entonces, en ese balance general nos muestra nuestras fuentes de financiamiento, tanto externas como internas. A eso se refiere. Sí, continúo. Exactamente lo que dijo el profe. Y solo quiero también hacerles una pregunta a mis compañeros. ¿Alguien sabe por qué se le conoce así como balance general? ¿O qué es lo que hay que balancear? Los recursos que se tienen. Sí. El capital de la empresa. Se podría decir que sí. De lo Bueno, que esto se gana. me hizo... O sea, es que, ¿cómo se llama? Creo, o sea, yo tenía entendido que es con el balance porque se toman en cuenta los objetivos de cuánto se llegó de ganancia para ese objetivo. Sí. Y por eso balance Lo que... de que si es balanceado lo que se logró con lo que se invirtió, más o menos. Lo que se me hizo interesante fue de que el balance es, valga la redundancia, un balance entre el activo y el pasivo y el capital. Eso tiene que estar balanceado y por eso se le conoce así como balance general. Eso lo leí, se me hizo interesante y lo Voy quise meter. a opinar lo siguiente. Es que es un balance, porque ahí en la fotografía vemos una balanza, ¿verdad? Entonces, del lado izquierdo tenemos los activos, ¿verdad? Tu dinero, tu maquinaria, tus propiedades,
tus cuentas por cobrar, ¿verdad? Son tus cuentas de activo que están en el lado izquierdo. Y el activo, la suma del activo debe de ser igual a lo de tu lado derecho, que es la suma del pasivo más capital. Entonces, por eso es un balance, ¿verdad? Tiene que ser la suma del activo es igual a la suma del pasivo más capital. Por eso es un balance general. O sea, por eso se aprende con esa balanza, donde está balanceado, equilibrado, la sumatoria de esas tres cuentas. Sí, continúe. Exacto. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los elementos del balance general, que pues, como ya les dijimos anteriormente, son 3, los activos, pasivos y el patrimonio o capital. Los activos son aquellas posesiones o propiedades de la empresa. A su vez, pueden ser corrientes y no corrientes. Los corrientes son aquellos que pueden ser transformados en dinero a corto plazo, y los no corrientes son posesiones fundamentales para el desempeño de sus actividades. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de algún activo de una empresa? De un activo podría ser cuando se realiza una operación de la cual se ganó dinero así de inmediato, como un trabajo, mientras que un paso sería algo de lo que se debe cubrir. Por así decirlo, los inversionistas, el dinero de los inversionistas. Sí, creo que Muebles, sí. objetos que tenga la empresa. Propiedades que tenga también, inmobiliaria. Sí, básicamente los activos es lo que se consiguió por medio de la empresa, o sea, pues sí, por medio de la empresa, con dinero sacado de ahí o refiriéndose a eso. A esos son los activos. Y mi compañero Rolando les va a hablar sobre los pasivos. Bueno, ¿me escuchan? Sí. El elemento de balance general se encuentra, como ya se les mencionó, los pasivos, los cuales son las obligaciones, deudas o compromisos que tiene la empresa. Pueden ser dos, corrientes y no corrientes. Los no corrientes son aquellos que la organización debe cancelar en un largo periodo de tiempo, y los corrientes deben ser cancelados en un corto periodo de tiempo, generalmente menor a un año. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? ¿Algo que no entiendan o se les dificulte el hecho de... Esos tendrían como los préstamos que se le hacen, ¿no? Sí. Exactamente. O los contratos que se deben de pagar de que se tiene que llegar a una cierta cifra para alcanzar y liquidar esa. Sí, exactamente. Eso es, por ejemplo, no sé, yo tengo una empresa de plumas y mi pasivo es que tengo una deuda con, ¿qué les gusta? Con mi proveedor de tintas. Y me dio un préstamo o me dio un crédito de tintas, pero que yo tengo que proveedor de materia prima, que es la tinta. Pues vamos a seguir en constante intercambio, ¿no? Vamos a decirlo así, vamos a seguir en el mismo negocio un largo tiempo. Entonces, tengo un largo tiempo para saldar esa deuda que tengo con el proveedor. Bueno, y ya nada más nos queda el último elemento del balance general, que es el patrimonio. Está comprendido por el capital, las utilidades retenidas, utilidades del periodo anterior y, en algunos casos, las reservas legales. Pues el capital también se puede referir al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una entidad financiera. La verdad, creo que no son muy prácticos estos términos para nosotros porque no estamos muy familiarizados, pero en lo personal, cuando les explique el balance general, probablemente lo entiendan mucho mejor porque a mí se me hizo muy sencillo y fácil de comprender. Pero bueno, vamos a seguir con la... Aquí hubo un comentario, compañeros. Aquí en los términos de no corrientes y corrientes, ese término no es muy usado
en el área de los contadores. Recuerden que en algunos libros, como el de Elías Lara, le llaman activos circulantes, que serían los corrientes, y en activos fijos, que serían los no corrientes, ¿verdad? Pero ya en normas de información financiera se le llaman a los activos corrientes, se le conoce como activos a corto plazo, y los no corrientes, activos a largo plazo. Ese término corrientes y no corrientes no es muy utilizado, ¿verdad? Pero sino se les conoce como a corto plazo y a largo plazo. Así se le suele ya denominar, tanto en los activos como en los pasivos. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Que algo iba a comentar también, permítame. Deben ser cancelados. ¿Qué les iba a comentar? Se me hace que era por ahí. Ahorita mencioné un ejemplo, el de las tintas, ¿verdad? De que yo adquiero un crédito, compro mercancía a crédito con mi proveedor y le estoy comprando tintas y él me otorga un plazo de crédito, ¿verdad? Digamos que me da 60 días para pagar la mercancía. Por lo tanto, sería un pasivo a corto plazo, ¿verdad? Porque es menor a un año. Aquí lo tienen como pasivo corriente, ¿verdad? Y se deben ser cancelados en un plazo de tiempo menor a un año. Son los pasivos a corto plazo. En la actualidad, es una pregunta para todos. Si mi cuenta por pagar de ese proveedor vence a los 60 días, ¿qué consideran ustedes? O sea, ¿pago mi cuenta por pagar a los 60 días, antes de los 60 días, o me agarro 60 días más? Si lo puedo hacer. Pues, Antes de los 60 días. Antes de los 60 días. Es muy común, o era muy común, ¿verdad? O hay algunas personas que suelen decir esa frase de que, pues que debo, no niego y pago, ¿verdad? Que algo así, que pago cuando yo pueda, ¿verdad? Y si me da 60 días de crédito, pues me agarro otros 60 días o pago a los 3 meses, o sea, alargar lo más que yo pueda mi cuenta por pagar para mejorar pues para tener dinero en bancos, ¿verdad? Para tener como que más dinero en caja, mayor circulante, o sea, pero en la práctica, las empresas te suelen evaluar qué tan buen pagador es esa empresa, ¿verdad? Qué tan cumplido con sus obligaciones es. Entonces, el ser un empresario que tiene por costumbre pagar sus deudas después del plazo, o sea, agarrarse más plazo, pues nomás porque sí, ¿verdad? Porque pues no estoy obligado a pagarte rápido, o sea, como quiera me vas a vender. Pues considérenlo que en un futuro pudiera ser que ese proveedor a lo mejor te está vendiendo la mercancía a un precio más alto porque te está cobrando ese financiamiento que te está otorgando por ese plazo de más que estás agarrando tú sin estar autorizado. Entonces, si eres una persona, un empresario que está pagando sus deudas al vencimiento, o bien antes de su vencimiento, cuando aproveche un descuento por pronto pago, o sea, si la factura se vence a los 60 días y son 10,000 pesos, pero si tú me pagas a los 50 días, te otorgo un 5% de descuento. Entonces, lo aprovecho, ¿verdad? Y mejoro mis márgenes de utilidad. O sea, de nada me sirve tener el dinero en banco, porque lo único que voy a hacer es que no voy a aprovechar las deducciones y voy a pagar más impuestos, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que si tienen el dinero, pues paguen sus cuentas por pagar, no las tengan ahí, como dicen, jineteando el dinero, ¿verdad? Sino pagar, ahí tengo el dinero, pago mis deudas, aprovecho la deducibilidad de ese gasto, aprovecho el IVA acreditable de esa factura, lo acredito, y a lo mejor no pago impuestos o pago menos, ¿verdad? ¿Para qué voy a pagar impuestos de más? O la otra, si no pago ni a mi proveedor, menos le pago al SAT. También es muy común. Entonces, mi recomendación es que siempre traten de pagar sus cuentas por pagar en su vencimiento. Y si es antes de su vencimiento, pues negocien con su proveedor algún descuento por pronto pago, ¿verdad? Si tienen un buen margen de utilidad, dice, pues aprovecho, negocio con mi proveedor descuentos por pronto pago o descuentos por mayores compras, ¿verdad?
para con el propósito de mejorar tus márgenes de utilidad y tratar en lo posible, ¿verdad? En lo que sea posible, pues de estar jineteando el dinero y estar pagando fuera de los plazos, ¿verdad? Con sus proveedores. Esa es mi recomendación. Continúo, Juan. Bueno, seguimos. Para las formas de representación del balance general hay dos, como reporte y como cuenta. Como reporte, pues es un balance de una sola hoja en la que se anota de manera ordenada los activos y pasivos de la empresa, de manera que formen columnas que evidencien la resta de los pasivos a los activos y el patrimonio o capital total. Y también está como cuenta, que es un balance que se realiza en 2 páginas. En la izquierda se registran todos los activos y en la derecha todos los pasivos y el capital contable. Aquí un comentario. Esta puede ser una pregunta de examen, téngalo presente, ¿verdad? ¿De qué maneras, formas de presentación del balance general? Recuerden, son 2 formas. Forma de reporte y forma de cuenta. La forma de reporte, bueno, es como lo mencioné aquí, es en una sola hoja. Arriba va el activo, luego va el pasivo y la resta nos da el capital. O como forma de cuenta, ¿verdad? Como si fuera una cuenta T. Del lado izquierdo el activo y del lado derecho pasivo y abajo el capital. ¿Como una tabla de Excel? Como una tabla de Excel, pues, sí, como una tabla de Excel, haz de cuenta. Haz de cuenta, imagínate una T mayúscula, haces tu T. Del lado izquierdo va el activo y del lado derecho va el pasivo y el capital. Ahorita a lo mejor su compañero nos va a mostrar el ejemplo. Sí, se los voy a mostrar. Bueno, y pues aquí está el como cuenta, que es el forma horizontal en 2 partes, izquierda y derecha. Y ahí está a la izquierda el activo y a la derecha el pasivo y el capital contable. La verdad se me hace muy práctico, no creo que haya duda, o a menos de que sí, algo que quieran preguntar o decir. Es una resta. Bueno, Sí, y una básicamente. suma. Es una... Una suma más que nada del pasivo y el capital, sus totales. Aquí un comentario. Si se fijan, ahorita que mencionaba su compañero que sí, como una tabla de Excel. Bueno, si se fijan aquí, imaginen ustedes una cuenta, la letra T imaginaria. Y entre el activo y el pasivo, ahí va la línea vertical, ¿verdad? Y arriba de activo y pasivo va la línea horizontal de la T. Del lado izquierdo está el activo y del lado derecho está el pasivo y el capital. Y se fijan, pues el total de activo es igual a la suma del pasivo más el capital. Aquí en este caso el total de pasivo son 2 millones, más 3 del capital contable nos da la sumatoria de 5. Y siempre un balance general dice, debe de estar cuadrado. ¿Qué significa eso? Que si aquí dice 5 millones de activo, debe de ser 5 millones de pasivo y capital. ¿Suele haber balances generales descuadrados? Sí, sí es muy común. O sea, sí es común de que haya balances generales descuadrados. Sobre todo, que de repente no registran, o sea, de que se deposita dinero en bancos porque le cobramos a algún cliente, pero no estamos cancelando esas cuentas por cobrar. Entonces ahí es donde empiezan a descuadrarse los balances. Ese es un ejemplo, ¿verdad? O que pago a proveedores, pero no cancelo mi cuenta por pagar. Entonces me empiezan a descuadrar. Y sí es común ver que aquí diga 5 millones y que del otro lado diga 4.800.000. Y dices, pues, ¿por qué? ¿Verdad? Pues a buscarle, ¿verdad? Cuenta por cuenta, o sea, asiento por asiento, a ver dónde está el descuadre. La otra es que es muy común que no se hacen las conciliaciones bancarias. ¿Qué significa eso? Pues que cuando llega mi estado de cuenta bancario, donde veo mis cargos y mis abonos o mis depósitos y mis retiros, no me pongo a conciliarlos para ver si hay comisiones bancarias que me faltan de registrar. Entonces, en mi balance general, en bancos tengo una cantidad y también pues, se me empieza a descuadrar el balance, ¿verdad? Ahí eso es importante, ¿verdad? Que registren comisiones bancarias o que registren los intereses a favor que recibieron de las cuentas bancarias. Reconózcanlo eso y hagan sus asuntos contables. Entonces, sí es común, ¿verdad? También es, como les digo, también es muy común ver cuentas de clientes que dicen una cantidad y a lo mejor sus saldos ya tienen mucho tiempo y no se ha depurado. O sea, siguen habiendo cuentas ahí por cobrar de cuentas de clientes que años que ya no se les cobró
se murió el cliente y ahí sigo teniendo mi cuenta por cobrar, me está inflando mis activos o al revés mis pasivos, ¿verdad? Habría que hacer depuración de esos saldos, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, pues como su compañero lo mencionó, este es un balance general en forma de cuenta. Aquí se aplica una formulita, a lo mejor ahorita la comenta su compañero. Adelante. Bueno, y también les quiero mostrar el otro que es como reporte, que pues es igual, de forma vertical en una sola hoja, y ahí se ve cómo están todos ordenados del lado izquierdo, el activo, el pasivo y el capital contable. Y ya del lado derecho, pues todas las cantidades. La verdad desconozco exactamente cuál es la fórmula que menciona, profe. No sé si la Por podría ejemplo, comentar. mira, en este formato de forma de reporte, viene que activo es igual a activo menos pasivo igual a capital. Y te fijas, activo 5 menos 2 de pasivo nos da un capital de 3. Entonces, esta se le conoce como la fórmula del capital. Y en el otro formato, en el de cuenta, donde es activo es igual a pasivo más capital, se le conoce como la fórmula del balance, que puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la fórmula del balance y cuál es la fórmula del capital? Viene en el libro de Elías Lara, ¿verdad? Ahí viene explicado eso. Y en base a esas formulitas son el estado de cuenta y el estado de reporte. Ok. Bueno, y pues ya nada más quedan los tipos de balance que va a explicar mi compañero Orlando. ¿Sí me escuchan? Bueno. ¿Sí? Ok. Tipos de balance general. Existen varios tipos de balance general de acuerdo al énfasis específico que se haga en la información de la empresa, como lo son el comparativo, consolidado, proforma y estimativo. Pasaré a explicarles cada uno de ellos. El comparativo coteja el comportamiento financiero de una empresa con los periodos previos de la misma, trazando así su historia financiera y determinando su desempeño comparativo. Consolidado. El balance que contempla la totalidad de un grupo financiero, es decir, una empresa tenedora y sus subsidiarias, consideradas para efectos del informe como una unidad económica. Aquí me voy a detener tantito, más hacer un comentario. ¿Alguien tiene una idea de qué es eso de consolidado? Que es como quien dice, no, ¿cómo decirlo? Como veraz, como sólido, o sea, que se puede confiar de ahí. ¿Que se puede qué? Confiar de ahí. No. ¿Alguien más? Porque fíjese, dice, es una empresa tenedora y sus subsidiarias consideradas como una sola unidad económica. ¿Alguien, un comentario, ¿alguien escuchó algo de Donald Trump del pago de sus impuestos? Sí. ¿Qué oyó? Bueno, que aparte de no, ¿cómo decirlo? Como que al momento de cuando pasó a presidencia, como que no puso tanta atención en lo que eran los impuestos de sus empresas antes de ser presidente. Algo así había escuchado, lo único que me acuerdo. Ok, bueno, no es eso. ¿Alguien más? ¿Alguna noticia de Donald Trump en estos días? Antier, ayer, hoy. Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Donald Trump es un millonario? ¿Qué opinan? Pues en teoría sí es millonario. Pues sí, Sí, según... hasta tiene un avión, ¿verdad? Que dice Trump y Sí, la torre y de tiene Trump. muchos campos de golf y hoteles. Sí, es millonario, ¿no? Es millonario, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuánto ha pagado de impuestos Donald Trump? Digo, por ser millonario debería de pagar impuestos, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Yo me acuerdo, yo lo leí ayer, $700 o algo así, ¿no? Algo así, ¿verdad? Imagínense ustedes que en el 2016 pagó $750 de impuestos
Y en todos los 15 años para atrás, nunca ha pagado impuestos el señor. O sea, ¿se imaginan ustedes qué onda, verdad? Bueno, en parte porque el señor, cuando él ha tenido algunas empresas, él llegó a perder hasta $1,000 millones en esas empresas. Entonces, hagan de cuenta que él tuvo una empresa que perdió $1,000 millones. Entonces, ¿qué es lo que hacen para efectos fiscales? Pues hagan de cuenta que agarra esa empresa perdedora que tiene una pérdida de $1,000 millones y ese balance general de esa empresa los junta con los balances generales de otras empresas y dice, a ver, ¿cuánto tiene de pérdidas esta empresa, la perdedora? $1,000 millones. Y esta otra empresa tiene utilidad, y las junta. Y entonces las pérdidas de esa empresa se las pasa a otras empresas. Por eso dice, es una empresa tenedora y su subsidiaria. La tenedora es una empresa principal. Y ahí tiene cuentas contables, ¿verdad? Tanto de cuentas por cobrar, tanto de pasivos y tanto de capital, de utilidades. Pero junta todas y hace como que un promedio. Entonces, imaginen que acá, que yo tengo una empresa con 1,000 de pérdida y tengo una empresa con utilidades de 100. Entonces, al juntarlos, ¿cuánto es mi pérdida? 1,000 de pérdida y 100 de utilidad. Si las junto, ¿cuánto me va a parecer de pérdida? Como 450 de pérdida. No, de pérdida tengo 1,000 en una empresa, 1,000, y en la otra tengo 100 de utilidad. Al juntarlas, ¿cuánto tengo de pérdida? 900. 900 de pérdida, sigo teniendo pérdida, por lo tanto, no pago impuestos. Si esta empresa que tengo pérdida de 1,000 en ese año, ¿voy a pagar impuestos? No. Pero la otra empresa que tiene utilidades de 100, ¿voy a pagar impuestos? Pues sí, ¿verdad? Sí pagaría impuestos. ¿Cuánto? Supongamos que el 30%, pues si son 1,000 de utilidad, pues voy a pagar 300 de impuestos. ¿Pero qué hago? Bueno, pues fiscalmente la ley me permite que las junte y las consolide. Y ahora los 1,000 de pérdida que tengo en una, con las utilidades que tengo en las otras las junto y ya sigo teniendo pérdida. Bueno, en parte es algo así lo que ha hecho este señor Donald Trump. Pues dice, si la ley me lo permite, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Por eso probablemente es una de las razones por las que el señor no ha pagado impuestos. Porque en sus inicios tuvo muchas pérdidas millonarias en sus empresas. En realidad dan a entender que no es el gran empresario, ¿verdad? Como que lo pintan. Pero en parte es por eso, por esa consolidación. Empiezan a presentar balances generales y estados de resultados consolidados, los juntan. Y en México también es muy común eso, ¿verdad? Se ha tratado de que se cambie la ley y ya no existe la consolidación fiscal. ¿Por qué? Porque empresas que tienen millones de pesos de utilidades dicen, voy a pagar X cantidad de impuestos. Mira, está esta empresa perdedora. No sirve, o sea, no fabrica, no, es una empresa, no sirve para nada esa empresa. Pero ¿sabes qué? Tiene en su balance general, tiene millones y millones de pérdidas. ¿Cuánto vale esa empresa? Nos la venden en 3 millones de pesos, pero en su balance general tiene 1,000 millones de pérdida. Cómprala porque me la traigo y la consolido y ahora no pago impuestos. Hagan de cuenta que eso es lo que hacen. Compran empresas perdedoras, pero por lo que valen es por las pérdidas fiscales que tienen. O sea, en su momento, ¿verdad? Los empresarios, alguien le estuvo metiendo dinero, ¿verdad? Para fabricar algo, comprar materias primas, pero no funcionó, pues al final de cuentas todo es pérdida. Entonces esas empresas que ya están casi muertas, pues alguno muy abusado, que es asesorado por despachos contables internacionales, dicen cómpralas, te hacemos la ingeniería financiera, la ingeniería fiscal, y no vas a pagar impuestos, ¿verdad? Entonces son planeaciones fiscales muy sofisticadas y con ese propósito de no pagar impuestos, ¿verdad? Entonces ese dinero, en lugar de pagárselo a las haciendas, al IRS o al SAT, dicen, pues mejor me quedo con él, ¿verdad? Y sigo comprando más empresas.
pues por eso tienen mucho dinero, ¿verdad? Porque están planeando sus contadores, sus abogados, sus ingenieros, cómo hacer para que no paguen impuestos. Y eso es en base a ese balances consolidados, ¿verdad? Dice que contempla la totalidad de un grupo financiero, es decir, una empresa tenedora que es la holding o la matriz, con una serie de empresas chiquitas que tienen, lo mismo hace Google, lo mismo hace Apple. O sea, compran y compran y compran empresas, pero algunas de ellas las compran porque les interesa, en el caso de sistemas, ¿qué es lo que les interesa? Pues la tecnología que han desarrollado, ¿verdad? Las patentes que tienen, el personal, el conocimiento, ¿verdad? Es lo que están comprando, ¿verdad? No voy a inventar la rueda. Si aquí está esta empresa que ya tiene ese software, ¿verdad? Que me interesa, pues compro la empresa y ya soy la propietaria yo de las patentes y de todos esos trabajadores, de ese conocimiento. Pero eso está bien, ¿verdad? Uno puede decir está bien, pero algunos lo usan para no pagar impuestos. Esa es la realidad. Incluso hoy en la noche, digo, a lo mejor no, a unos sí les interesa, a otros no, a las 9 de la noche es el debate entre Donald Trump y Joe Biden. Y ténganlo por seguro que le van a reclamar eso de que, pues, ¿cómo es posible que en 20 años nunca has pagado más que $700 de impuestos, ¿verdad? Cuando normalmente un bombero o un policía anda pagando a lo mejor entre $5,000, $6,000, $10,000 de impuestos al año. Un bombero, un policía, o sea, paga más impuestos un indocumentado en Estados Unidos que Donald Trump. O sea, aportan más a esas economías. Y el presidente, Donald Trump, que son millonarios, no aportan prácticamente, pudiéramos decir que los $700, pues no es nada. Bueno, situación similar tenemos en México con nuestro presidente López Obrador, ¿verdad? Nunca reveló cuánto paga de impuestos López Obrador, porque dice que no tiene ingresos. Porque siempre se le preguntó, ¿de qué viviste todos estos años? ¿Y qué dicen? Pues que de las aportaciones que les da la gente, que de unas regalías de un libro, algo así. Tienen varios libros. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Dice uno, pues ¿cómo vives? O sea, ¿de qué vives? Si no estás pagando impuestos. Que nunca ha tenido cuentas bancarias, que ahorita nada más tiene una con la que le están pagando ahí en el puesto de presidente, pues le depositan su nómina. Entonces, son situaciones que a veces no quedan muy claras y a veces la gente dice, ¿por qué él no paga y yo sí pago impuestos, verdad? Entonces empieza a provocarse esas distorsiones fiscales de, pues no, que la ley es igual para todos. Jóvenes, pues mire, van a ser las 10:40 ya, vamos a dejarle ahí. Continuamos mañana no voy a estar presente, mañana voy a tener que hacer un mandadito ahí, hacer un trámite, entonces mañana no los vería hasta el jueves. Entonces continuamos con la clase el jueves, con el tema que falta y volvemos a repasar algunos puntos del balance general, porque me interesa ver lo que es el encabezado, el cuerpo y el pie y algunas reglas de presentación del balance general. O si lo quieren checar, jóvenes, los que están exponiendo, chequenme eso porque falta que veamos qué comprende el encabezado, el cuerpo y el pie y las reglas de presentación. ¿Ok? Ok, profe. Sí. Entonces nos vemos el jueves. Déjenme pasarles lista de una vez. Descargar lista de asistencia. Pues listo, jóvenes, pues tengan un buen día. Nos vemos el jueves. Hasta el jueves, profe. Hasta luego. Hasta el jueves, profe. Que descansen. Hasta el jueves. Profe.